Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de un llamamiento a un discipulado eficaz. Y estaremos utilizando el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, versículo 9 al 17. El pensamiento central indica que para ser un discípulo de Cristo hay que acudir a Él para ser salvos y ser renovados por completo, mejor dicho. Y es importante entonces que reconocer la función discipular necesitamos que el trabajo de Dios se realice en nuestras vidas. El texto áureo, en la cual se encuentra en Mateo 9:13, indica: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y hay una serie de objetivos que tenemos que tomar en consideración, y es comprobar el llamamiento del Señor para su servicio. Tenemos que asumir la actitud de dejar su vida actual para seguir al Señor, entiéndase nuestra vida como era anteriormente, y comenzar a ser transformados en lo que se llamarían odres nuevos, donde se pueda echar el vino nuevo. Y es importante que entendamos que cuando hablamos de discípulos son aquellos que creen, son aquellos que caminan y aquellos que obedecen. Son aquellos que también están en el proceso de aprendizaje continuo y proclaman el mensaje de Jesucristo. Ahora vamos a entrar a la lectura de Mateo. Iniciamos desde el versículo 9 hasta el 17 y dice de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tenemos que ver que el creyente ha experimentado lo que se llama una nueva vida y ya no depende de sus propias fuerzas. Y para poder agradar a Dios requiere constantemente de la gracia divina a través de la persona del Espíritu Santo. Y como nos hemos mencionado, hemos trabajado ya en las últimas dos secciones con el Evangelio de Mateo. Ahora, hay una serie de aspectos que tenemos que tomar en consideración. Vamos a ver a Mateo o Leví, el publicano que sigue a Jesús. Lo vamos a ver específicamente en los versículos 9 y 10. Vamos a ver la parábola del médico misericordioso entre los versículos 11 al 13, y vamos a ver también lo que significa el nuevo vino o el vino nuevo en odres nuevos, lo que habla los versículos 14 al 17. El llamamiento de Mateo no es
una figura, pero contiene una gran enseñanza y a la vez sirve de lo que se llama un trasfondo a lo que se llaman a las enseñanzas que cubren lo que estamos tratando de presentar. Y todo esto tiene lugar en Capernaum, al noreste de Galilea. Y esto puede decir que en Mateo 9, donde leemos que el Señor tomó una barca para cruzar el mar desde la tierra, desde los Gadarenos hasta la ribera occidental, que es una ciudad que era Capernaum, donde se realizó el milagro de la sanidad del paralítico. Después de eso se dice que salió a la ciudad y llamó a Mateo. Jesús escogió a sus discípulos de estratos humildes de la sociedad. Como ejemplo, recordamos a los pescadores galileos y a este cobrador de impuestos públicos. Y la respuesta de este publicano, así como la recepción que ofreció al maestro en su casa, dio lugar a los incidentes que se presentan en las primeras partes de esta enseñanza y lo que provocó la enseñanza figurada de los enfermos y el médico, como también la cita oportuna de la palabra que hace Oseas en su libro profético en el capítulo 6, versículo 6, que fue la intervención de los fariseos. Y estos vieron lo que se llama la oportunidad de criticar a Jesús por el hecho de estar comiendo en casa de Mateo, rodeado de muchos publicanos y pecadores. El Señor toma la oportunidad y que está rodeado de todos ellos y le indica una vez más que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es ahí mismo que se realizó lo que se llama el debate sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos le hicieron la pregunta un tanto capciosa y allí surgen las bellas parábolas del esposo y los que están de bodas. El remiendo nuevo y el vestido nuevo y el vino nuevo en odres nuevos. Con estas enseñanzas se indica, a través de esto podemos ver cómo el maestro y los discípulos deben buscar el significado espiritual de los que practican y sobre todo lo que la vida nueva en Cristo hay. Y es por eso que hay que ver cuáles son la comparación entre las viejas normas y las ceremonias de la ley mosaica. Y es por eso que tenemos que tomar todo esto en consideración. Cuando analizamos el versículo 9, Jesús acababa de realizar un milagro de salvación y sanidad del paralítico que le fue presentado. De allí sale a caminar por el centro de Capernaum y al caminar por ahí, por ese centro, vemos que al pasar por lo que se llama esa sección comercial, la ciudad de la provincia de Galilea, vio a un hombre llamado Mateo. Su paso por allí no fue algo casual, pues su misión en la tierra consistía en ir por partes en busca de los que habrían de ser seguidores. Mateo, también se llamaba Leví, trabajaba en el banco de los tributos públicos, al servicio de las autoridades romanas, y la gente le llamaba publicano a los judíos que se dedicaban a este tipo de trabajo. Ser cobrador de impuestos a favor de los romanos los había hecho lo que se llama objeto de menosprecio y odio por parte de sus conciudadanos. Jesús, quien no le significaba nada las distinciones raciales ni sociales de su tiempo, vio en Mateo un excelente candidato para el ministerio evangélico y podemos ver que su mirada omnisciente vio lo que otros no podían notar. Y es por eso que al pasar frente a Leví le dijo: sígueme, así como lo hizo con Eliseo cuando fue llamado por el profeta Elías. Y Mateo, dice la escritura, que abandonó lo que estaba haciendo, se levantó y le siguió. Algunos creen que ya había oído al maestro, pero la verdad es que este llamado fue uno de carácter decisivo para él, porque a partir de ese momento dice que se consagró al servicio al Señor.
Y otra sugerencia de la tradición es que Mateo vino a ser lo que se llama el secretario del círculo apostólico, de los que así estamos seguros es que recopiló las enseñanzas de Jesús y no las dejó en el Evangelio que hoy lleva su nombre. Podemos ver que Mateo indica que fue en su casa donde se dio un gran recibimiento a Jesús. Y vemos que, como dice el evangelista Lucas en el capítulo 5, versículo 29, que dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y con esa actitud generosa y hospitalaria agradecía Mateo a su Salvador el haberlo llamado. Y al mismo tiempo este nuevo discípulo de Cristo ofrecía su casa como punto de reunión para que muchos de sus compañeros y una multitud de pecadores de la ciudad oyeran el mensaje que acababa de hacer. Entonces, Leví era un ejemplo de lo que se llamaba una nueva criatura. Y es por eso que era lo que se llamaba una experiencia de transformación. Se levantó, siguió a Jesús sin ningún tipo de demoras y reservas. Ofreció a Jesús lo mejor que tuvo a la mano y convocó a todos los que tuvieron a su alcance para que escucharan la palabra de Jesús. El banquete de Leví, con Jesús rodeado de publicanos y pecadores, era lo que se llamaba el cuadro típico del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación son para todo aquel que oye. Entre los que acudían a Jesús para ser salvos venía mucha gente desechada por la sociedad y la religión de su día. Los publicanos eran aborrecidos por los demás judíos porque se ocupaban en cobrar los impuestos del pueblo. Y un caso parecido a este es el conocido de Zaqueo en Jericó, que también había allí, dice la Biblia, muchos pecadores, que llamados así por su baja reputación moral y religiosa. Pero el Salvador, Jesús, hombre amoroso, no rechazaba a nadie que le buscara con corazón sincero. Y este era el mensaje de esperanza que traía aliento y levantaba la fe al mundo perdido. Entre los versículos 11 y 13 podemos ver que en este aspecto vemos que el mensaje de Jesús se está manifestando de acuerdo a lo trazado por el Padre Celestial para alcanzar al pecador. Y como habíamos señalado anteriormente, antes de indicar sobre el versículo 14, quería señalar lo siguiente. Nosotros no sabemos en qué momento llegaron los fariseos a la casa de Mateo, pero en el versículo 11 se indica que lo primero que vieron fue que Jesús se sentaba a comer con la gente que ellos menospreciaban. Hay que ver que los fariseos se consideraban separados de los demás y gente que se empeñaban en el cumplimiento hipócrita de los detalles legalistas. Y estos fueron lo que se llaman los peores enemigos de Jesús y andaban siempre buscando razones para atacar y criticar a Jesús. Y en esta ocasión no tuvieron lo que se llama el valor de enfrentarse a él, sino que les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y ya se explicó a quiénes eran los publicanos, la cual indica que se asociaban con otros judíos de una vida no muy respetable, a los que los fariseos llamaban pecadores. Ahora, Jesús escuchó la maliciosa pregunta de los intrusos e inmediatamente va y les responde. Los fariseos se creían perfectos por el apego a las ceremonias y a los ritos de la ley. Y por eso Jesús les dijo con ironía: los sanos no tienen necesidad de médico. Ellos se consideraban sanos. Por lo tanto, no necesitaban venir a Jesús para ser salvos.
Y aunque ya sabemos que eso no es verdad, allí Jesús con sus justas razones se atribuyó la función de un médico rodeado de enfermos, que en este caso eran todos los pecadores publicanos que estaban a su lado. Y vemos que las pretensiones de los hombres solo sirven para alejarlos más de Dios. Y esa misma hipocresía se ve en abundancia todavía en nuestros tiempos. Si algo estaba lejos de la figura entre las características de los fariseos, era lo que se llama la piedad y la misericordia hacia los demás, porque su religión estaba basada totalmente en su sistema de sacrificios y ritos, que solo los hacían orgullosos, engreídos e inmisericordios. En la declaración anterior, usted puede ver que Jesús les había querido decir: ustedes se creen sanos y que no necesitan la salvación que he venido a impartir. Pero yo soy el médico que necesitan todos estos que están espiritualmente enfermos y lo reconocen. Por otra parte, Jesús los manda a aprender el verdadero significado de la palabra, como decía Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Y esto no lo sabían los legalistas e hipócritas fariseos. La misericordia de Dios ha hecho posible su provisión de gracia para salvarnos de la maldad. Pero muchos confían más en sus obras sociales o su apego a una religión formalista. El verdadero amor de Dios se manifiesta hacia los menos dignos. Y, para concluir el mensaje irónico que estos farsantes merecían, les dijo: no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. No es que haya alguien tan justo como para no necesitar la salvación por fe, pero la verdad es que muchos no reconocen su pecado y por lo tanto no se arrepienten ni buscan al Señor. ¿Se da cuenta? Y es por eso que tenemos que observar que cuando vemos los versículos 14 y 15 que habíamos mencionado anteriormente, en la cual entramos ahora, aparecen los discípulos de Juan el Bautista con la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces vemos que no todos los discípulos de Juan habían seguido el consejo de su maestro, quien les exhortaba al plegarse a Jesús. Los que no lo habían hecho se sujetaban a las prescripciones rigurosas de la piedad de los fariseos, que practicaban sin duda con mayor sinceridad que estos últimos. Y llevaban, según el ejemplo de su maestro, una vida de arrepentimiento y austeridad en la que el ayuno ocupaba un lugar importante. Y su pregunta demuestra que se había escandalizado de la libertad en que Jesús dejaba a sus discípulos a este respecto. Ahora, muchos creen que algunos seguidores de Juan el Bautista siguieron en acción y que podrían estar relacionados con los de Asia Menor, como habla Hechos capítulo 18, versículo 25 y el capítulo 19, versículos 1 al 7. Ahora, Jesús inmediatamente detecta la malicia de los fariseos en la pregunta de los alumnos de Juan y parece que formaban un solo grupo. Y es por eso que la respuesta que da Jesús contiene palabras muy parecidas a las que usaba Juan cuando sus discípulos denunciaban a Jesús. Entonces, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido, como decía Juan 3:29. Entonces, ¿qué sucede? Jesús es el esposo. Los que están de bodas eran sus discípulos. La iglesia es su esposa. La presencia de Jesús entre ellos era una continua fiesta espiritual. Así lo es también para nosotros. Pero luego anuncian su muerte cuando el esposo
le será quitado. Es por eso que el ayuno no debe hacerse por mandato de la ley, ni por cumplir con compromiso de ninguna clase. El ayuno que agrada a Dios es el que hace con libertad para buscar el rostro del Señor y para consagrarse a la oración. Ahora, cuando vemos los versículos 16 y 17, la enseñanza de esta famosa parábola es bien clara y a la misma vez sencilla. Un remiendo nuevo no es suficiente para mejorar un vestido viejo. Y esto no solo era lógico, sino común entre los pobres que lo escuchaban ese día. De igual manera, el vino nuevo no se podía poner a fermentar en un odre viejo porque reventaba y dejaba perder todo su contenido. Entonces, el significado de estas figuras no indica que el poder del Evangelio y el gozo que el mismo produce no pueden ponerse en el vestido viejo de las ley mosaica ni dentro de los odres viejos de las tradiciones de los judíos. Nuevas enseñanzas de Cristo tenían que ser recibidas en un corazón nuevo, por una criatura nueva. La ley del amor no sería escrita en tablas de piedra, sino en un corazón regenerado y lleno del Espíritu Santo. Hay normas que obedecer, ayunos que hacer y todo un sistema que seguir, pero todo esto se hace con la libertad del Espíritu de Dios, bajo la gracia de Cristo. Este despliegue poderoso de enseñanzas fue bueno para los que ya seguían a Jesús, para su nuevo discípulo. Mateo para los discípulos de Juan, para todos los que estaban en la casa y en especial para nosotros hoy, la iglesia. Ahora, tenemos que ver que Jesús expusiera por lo menos 5 de sus más bellas lecciones: el médico y los enfermos. Entonces tenemos que ver cómo todo esto resalta en la vida del creyente para que nosotros nos demos cuenta cómo nosotros tenemos que acudir para poder ser discípulos en la cual podamos tener vidas íntegras. Y es por eso que a través de esta enseñanza Jesús llama a sus discípulos que, número uno, no tengan ningún tipo de prejuicio racial, social ni religioso. Lo que requiere es oír con atención, reconocer su condición pecaminosa, levantarse y seguir al Maestro y traer otros inmediatamente al Señor. Por eso que el banquete de Mateo sirve para que muchos oyeran la palabra. Y allí también hubo interrupciones, la murmuración de los fariseos, porque Jesús se reunía con los pecadores y la pregunta de los discípulos de Juan. Pero esto usted puede notar que sirvió para que Jesús expusiera, número uno, que Él es el médico de los enfermos, Él es la misericordia que se manifiesta en lugar de los sacrificios, que debe estar presente en cada uno de los seguidores, que Él es el esposo y los que están de bodas son los discípulos. Y que otro aspecto importante, el remiendo nuevo en vestido, el remiendo nuevo en el vestido nuevo y el vino nuevo en odres nuevos. Son enseñanzas que deben estar presentes en nuestra vida. Y solo resta que sepamos lo que se llama aplicar estas verdades a nuestra vida de fe y que lleguemos a ser la clara evidencia de discípulos que Jesús anhela que nosotros seamos en un mundo donde hay dos clases de gente. Porque una parte están con los que se esfuerzan por seguir las pisadas del Maestro y luchan por aprender más cada día, y no cabe duda de que hay errores que corregir y exhortaciones que dar. Pero para esto contamos con recursos abundantes en la palabra de Dios. Por otra parte, están los que no creen en el Señor ni pertenecen a su reino.
Y estos se dividen a su vez en estas clasificaciones: los indiferentes que jamás se acercan al Señor, los que a pesar de ser pecadores acuden a escuchar la palabra, y los que andan buscando motivos para criticar y desalentar a los que luchan por servir a Dios. La pregunta es: ¿cuál clasificación pertenecemos nosotros? Esperamos que esta información sirva de ayuda para que usted y yo podamos entonces compartirla y sobre todo integrarla en nuestra vida para poder ser creyentes efectivos. Bendiciones.